ateneístas, seguidores de la vocalía, buenas tardes y disculpen el pequeño retraso. Inauguramos con este acto el nuevo procedimiento para la celebración y difusión de nuestras actividades. El estado de la pandemia determinará en qué medida compartiremos retransmisiones y actos presenciales en un futuro de los que en ningún caso queremos prescindir. Tras la intervención del invitado, daremos paso a las cuestiones planteadas a través del chat, situado, como saben, la mayoría de ustedes, a la derecha de la pantalla. Esperamos, por supuesto, una alta participación. Dentro del programa Málaga y la Mar, que cuenta con el apoyo de la excelentísima Diputación Provincial, hoy, desde nuestros domicilios, escucharemos a un científico que hablará del perfil geológico de nuestro litoral a través de sus playas y de sus peñones. Como saben, el ponente es el doctor Víctor Díaz del Río Español, geólogo, investigador jubilado del Instituto Español de Oceanografía y miembro de la Academia Malagueña de Ciencias. Becado en Estados Unidos, recibió formación específica de su materia. Como investigador del IEO, ha participado en numerosos grupos de trabajo y foros científicos nacionales e internacionales. Con experiencia docente en dirección de máster, fomentó y facilitó la realización de tesis doctorales sobre geología marina. Ha participado en múltiples proyectos de investigación en los que ha desarrollado 37 campañas oceanográficas, siendo máximo responsable en 11 de ellas. Ha realizado investigaciones geológicas en el estrecho de Gibraltar, en las cuencas de Alborán y de Islandia, en Levante, Galicia, etc., plasmadas en numerosas publicaciones y artículos científicos. Tras esta forzada y apretada introducción del currículum de nuestro invitado, les informo que será presentado por el también doctor Juan Antonio Camiñas Hernández, oceanógrafo e igualmente investigador del IEO, jubilado, y miembro de la Academia Malagueña de Ciencias. Es asesor de nuestra vocalía, con la que además ha colaborado en un par de ocasiones, pronunciando dos importantes ponencias. La última de ellas, el 29 de enero, referida a las tortugas del mar de Alborán, en su calidad de presidente de la Asociación Herpetológica Española, entidad que precisamente ofrece una muy interesante exposición sobre anfibios estos días en la Sociedad Económica de Amigos del País. Sin más preámbulos, José Antonio tiene la palabra. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Hoy es un placer para esta vocalía presentar la conferencia Playas y Peñones de Málaga, perfil geológico del litoral, que, como ya ha mencionado Felipe Fox, va a dictar el doctor Víctor Díaz del Río Español, que él ya ha mencionado su trayectoria en el Instituto Español de Oceanografía, del que está jubilado. En la actualidad es miembro desde 2018 de la Academia Malagueña de Ciencias y un miembro muy activo en las redes sociales y en la elaboración y presentación pública del blog de la Academia, que intenta traer la ciencia, como hoy hará, al gran público. Yo les invito a que lo visiten también. Voy a hacer un resumido currículum de Víctor Díaz del Río. Los que lo conocen seguramente sabrán mucho de lo que les cuente, otros quizá descubran alguna cosa nueva. Como se ha mencionado, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó sus estudios en ciencias geológicas, pero lo que no es muy conocido es que se licenció en el año 1978 y en los años previos hubo una cierta convulsión importante en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, que él y yo vivimos. Las ciencias naturales habían sido un
núcleo, enseñadas como un núcleo, incluyendo la biología y la geología, hasta que en el año 1964 en la Facultad de Ciencias Naturales se constituyen secciones de biológicas y geológicas, secciones dentro de la Facultad de Ciencias. Pero posteriormente, en el año 1974, se constituyen 5 facultades dentro de la Facultad de Ciencias. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Geológicas, donde estudió Víctor Díaz del Río, y otra es la Facultad de Ciencias Biológicas, donde yo estudié, aunque ambas estaban en el mismo edificio. Por lo tanto, ya coincidimos en aquellos años en Madrid. Se incorporó a la investigación del Instituto Español de Oceanografía, nada más acabar en la facultad, a través de unas becas que existían que él consiguió del acuerdo hispano-norteamericano. En ese contexto, como ha mencionado Felipe, estuvo realizando trabajos de investigación multidisciplinar, campañas oceanográficas y en reuniones en Estados Unidos durante un tiempo y formándose en técnicas de prospección en la Universidad de Texas en Austin. A su regreso con esta formación se incorporó al grupo Transmage, que es un grupo de la Universidad de París y del IFREMER, que realizaba campañas de investigación geológica marina en distintas áreas del Atlántico y también en el estrecho de Gibraltar. En aquella época trabajó en el Banco de Galicia, en el Cañón de Nazaré en Portugal y en distintas áreas del Atlántico, realizando un acercamiento muy importante a investigadores e instituciones tanto de Francia como de Portugal, con los que luego crearía una actividad también importante para la península ibérica. Desde el año 85 centró sus estudios de investigación en la evolución geológica del margen continental de la provincia de Murcia, con lo cual le permitió esta investigación realizar su tesis doctoral. Luego participó en campañas científicas en el estrecho de Gibraltar para el estudio del enlace permanente entre Europa y África, que aunque es un enlace que no se ha realizado, ciertamente hay muchos estudios de ingeniería, de geología y de biología que permitirían, si hubiera los fondos, realizar ese enlace. Ha colaborado en distintos estudios del litoral español en esos años, sobre todo a través del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Defensa y con el Instituto Hidrográfico de la Armada, sobre todo apoyando la formación de especialistas de la Armada. Desde el año 1991 centró su investigación en la naturaleza dinámica del fondo marino y en el fenómeno de expulsión de gas metano que se genera por la particular tectónica del Golfo de Cádiz. En ese contexto, descubre su equipo y él que la expulsión de metano en el Golfo de Cádiz forma chimeneas carbonatadas en el interior de volcanes de fango, y estas investigaciones crean un gran impacto científico en los años posteriores y promueven que se realice un proyecto denominado Indemares Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz, que es un proyecto que permitió que culminara con la inclusión de esa zona en la red Natura 2000 de la Unión Europea, dados los valores ambientales, geológicos y biológicos que hay en ese lugar. Se habían determinado que en esos volcanes existían distintos ecosistemas vulnerables de zonas profundas, y Víctor continuó haciendo ese tipo de investigación de áreas de ecosistemas vulnerables en otras zonas profundas, como fue el Banco de Hatton en la cuenca de Islandia, trabajando en colaboración con el Servicio Geológico Británico o con otras actividades y otras campañas en el Atlántico Norte. En otro orden de cosas, además de la investigación, ha realizado trabajos de gestión científica de distintos proyectos, también programas, también fue director del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía, miembro de la Comisión Nacional de Geología y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el estudio de la extensión de la plataforma continental, y colaboró en la redacción de los manuales de evaluación del impacto ambiental en el medio marino cuando se crearon. Es socio fundador de la Sociedad Geológica de España, también de la Sociedad Española de Geomorfología, así como del Grupo de Cuaternario, y en el ámbito europeo participó en la creación del Foro Eurocoas, dedicado a la promoción del estudio de las costas europeas desde una perspectiva integrada,
que será probablemente de lo que hoy nos hable. Ha sido miembro de distintas comisiones científicas, tanto de la Unión Europea como de España, y ha trabajado como delegado de España en el Comité de Apoyo Científico del Programa Integrado de Perforación Oceánica. Y desde el año 2005 formó parte, como asesor científico, de la delegación española ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que tiene su sede en Jamaica. Por lo tanto, ha realizado una extensísima labor internacional, así como la nacional, la cual se ve además incrementada por las numerosas tareas docentes en universidades, fundaciones, en instituciones, con la dirección de tesis de licenciatura, tesis de máster, tesis de doctorado y con la elaboración de documentos científicos, siendo autor o coautor de más de 150 artículos y de varios capítulos de libros sobre geomorfología submarina. Por tanto, cuando hablamos de playas, o como él va a hablar hoy, estamos hablando del litoral, que es una parte de nuestro planeta que con el cambio climático, la subida del nivel del mar y otros efectos está sufriendo rápidos cambios en muchos lugares. Estos cambios, en cambio, no son nuevos en la línea de costa, y él lo va a explicar, que está siempre en continua evolución. Muchos de ustedes saben, quizá otros no, que hace 250 millones de años había un supercontinente llamado Pangea que unía las costas de América y Europa o las de América y África. O sea que ha llovido mucho en el movimiento y en la dinámica de las costas. Por lo tanto, hablar del perfil geológico de las costas en un planeta como el planeta de la Tierra, con más de 4.000 millones de años de evolución y que desde su formación ha tenido cambios producidos por movimientos de placas tectónicas, terremotos, vulcanismos, eventos climáticos, erosión, no debería resultarnos nada nuevo, pero es cierto que nuestra limitada vida humana hace que veamos todos estos eventos desde una perspectiva muchas veces muy corta. Pero con toda seguridad el doctor Víctor Díaz del Río hoy nos dará una visión muy distinta de lo que yo les he comentado. Muchas gracias por estar en esta tertulia, Víctor, y cedo la palabra al doctor invitado de hoy, doctor Víctor Díaz del Río Español. Antes de iniciar mi exposición, quiero agradecer al Ateneo y en la persona de Felipe Fogg, el profesor Felipe Fogg, esta invitación que me ha cursado y que no solo es un reto expositivo por el contenido de la propia ponencia, sino que también es un reto tecnológico. Para mí es una nueva forma de comunicar y confío que salga, pues eso, lo mejor posible y a gusto de todos. Quiero agradecer sobre todo también estas palabras a mi querido colega, compañero y amigo Juan Antonio Camiñas, que realmente es muy singular el que alguien te cuente tu vida profesional. Es una cosa bonita. A mí me ha gustado mucho, me he sentido muy bien. Digo, me dan ganas de decirle que la repita, oiga, porque verdaderamente en 5 minutos ha dejado constancia de una actividad de 40 años, que no son 40 años de ejercicio profesional, son 40 años de vida, es 40 años de compañeros, es 40 años de convivencia en buques, en laboratorios, y eso pues realmente deja un pozo que tiene quizás tanta importancia como la ciencia que se haya podido hacer. Quiero también agradecer a las personas que estáis ahí delante de vuestros dispositivos y confío que por lo menos estéis un rato entretenidos y que las cosas que yo pueda comunicar pues os resulten interesantes y aquellas personas que a lo mejor les resulte muy ajeno todo este mundo del litoral, pues que aprendan algunas cosas con las que tenemos que convivir. Quiero también últimamente, ya para terminar esta presentación, decir que no se trata de una conferencia geológica en sentido más estricto, sino que es una conferencia que está dirigida a todas aquellas personas que de una u otra manera se sienten vinculados al medio marino, al litoral y que realmente aman la naturaleza. Yo voy a
poner de manifiesto algunos de los errores que yo creo que se cometen con el medio litoral y más particularmente con la costa, playas y roquedos. Bien. Ahí va. Veréis que tengo dividida la conferencia en me parece que son 4 apartados, y el primero de ellos es consecuencia de una pregunta que el propio Felipe me hizo no hace mucho tiempo. Dice, ¿pero realmente existe un perfil geológico del litoral? Entonces, claro, a la vista de esta imagen, yo tengo que decirle, no existe un perfil geológico del litoral, un perfil natural. Pero en realidad, si vemos hacia el fondo, pues vemos una serie de roquedos, unas superficies horizontales, que sí que nos están diciendo que aquello está pegado al mar y que en realidad la costa pues tiene algunas zonas que son naturales. La costa no es más que esa superficie en la que el mar y el continente entran en contacto. Pero ¿cómo es ese perfil geológico del litoral de la provincia de Málaga? La provincia, desde luego, tiene una longitud de la costa bastante extensa, son 175 kilómetros. Y es verdad que está muy modificada, nos damos un paseíto y enseguida comprobamos que prácticamente todas las playas están regeneradas, pero todavía quedan algunos segmentos de costa en los que no se ha intervenido y que están convenientemente alimentados de sedimentos y se puede disfrutar de un contexto natural. Esto nos lo ha enseñado muy bien durante este verano a través de Twitter mi querido compañero Juanjo Durán, que es investigador del IGME y que ha recorrido con suma paciencia lo que se denomina la senda litoral. A través de esa senda litoral ha ido dejando imágenes que a mí me han resultado muy interesantes. Yo realmente os recomiendo que sigáis su perfil, porque nos muestra distintos detalles que él denomina de interés geológico y que están, como podéis ver, por ejemplo, en este caso, pues están en contacto son rocas que están en contacto con el mar y que están hablando de historias que han sucedido no hace mucho tiempo. Ahí tenéis, por ejemplo, pues los abanicos aluviales en la zona de Torrox y Nerja, y en esta foto de aquí en medio, pues micaesquistos, que son también un tipo de roca que es bastante frecuente en el litoral. ¿Dónde nos encontramos geológicamente en la provincia de Málaga? La provincia de Málaga está en el extremo más occidental del mar Mediterráneo y está, digamos que, en pleno sistema bético, y en una zona donde los movimientos orogénicos son relativamente recientes. Hablar de orogenia uno se echa a temblar, pero fijaros que estamos hablando de la orogenia más reciente que hay en el mundo, o sea, los movimientos tectónicos que han originado cadenas montañosas en tiempos más recientes. Es lo que se denomina la orogenia alpina y que en el caso del mar de Alborán sucede cuando la placa africana cambia su deriva, que se desplazaba hacia el oeste, y comienza una deriva hacia el noreste. Esto origina la colisión de la placa europea y la placa africana, y entonces se forma el conjunto, es que, como veis, al llegar a la zona de Gibraltar forma un arco. Tenéis aquí toda la cordillera del Atlas, aquí la Bética, y precisamente en plena Bética es donde se sitúa Málaga. La orogenia en realidad todavía no ha finalizado. Fijaros que todavía seguimos sometidos a una colisión que origina un acercamiento del continente africano y del continente europeo de unos 4 milímetros año. Es verdad que esto es un dibujito un poco creativo, y yo os proyecto ahora precisamente la batimetría realizada con sistemas de muy alta resolución, con buques españoles, y que en algunos casos pueden tener errores máximos de 1 centímetro, en profundidades que, como podéis ver, son bastante elevadas, de 1.200, 1.600 metros. El detalle con el que podemos ver hoy en día la profundidad del fondo del mar nos permite
reconocer distintas unidades fisiográficas que están muy vinculadas a toda esta historia que estoy contando de la evolución de las cordilleras y la propia evolución de la tectónica de la zona. Observar cómo en medio del mar de Alborán pues hay una dorsal que tiene esta dirección y que es precisamente la dirección que mantiene el conjunto bético, con restos de montañas por ahí aisladas, fracturas también podéis ver de la misma dirección, y que es el resultado, es la dirección que resulta de la compresión. Esta compresión, evidentemente, pues nos permite ver en la propia costa pues todas las unidades geológicas, como son los acantilados de los Cantales en el Rincón de la Victoria, en la Cala del Moral, el Rincón de la Victoria, y que están muy fracturados. Son acantilados de rocas jurásicas y cretácicas y principalmente calizas. Perdón, he dicho que no, son jurásicas y fundamentalmente calizas. También tenemos hacia Levante, tenemos zonas también rocosas, como por todos conocidos, de la zona de Maro. Fijaros esta fotografía que es muy interesante, tomada el otro día en la playa de Maro. Bien, las cabras ahí en la playa porque no había gente, pero me resultó muy interesante el hecho de que aparecen peñones medio independizados de la propia costa y que, como en este caso en concreto, son un bloque desprendido del acantilado y que está basculado aproximadamente unos 45 grados. Esta es otra de las particularidades de los afloramientos rocosos que están en la propia costa, que es que los roquedos normalmente se forman por desprendimientos de rocas de los propios acantilados. Darse un paseo por estas rocas, pues es una cosa muy curiosa. A mí siempre me ha sorprendido, de hecho paseo por aquí, cómo la gente que camina pues va mirando al mar todo el rato, se pierde las historias que nos están contando las rocas. Pero más curioso me resulta cuando paseando se meten por el antiguo túnel del tren y entonces salen corriendo deseando salir del túnel mirando la luz del fondo y se pierden ese viaje al interior de la Tierra y podían estar curioseando todas las paredes y el techo viendo qué es lo que realmente ocultan. Fijaros que las rocas ocultan una cantidad de secretos que nos enseñan y que nos están hablando de rellenos debidos a sedimentos marinos, o sea, episodios del nivel marino que han ido rellenando todas esas grietas y que aparecen a medida que nosotros vamos caminando. Por ejemplo, aquí observar pues unos restos de unos ambientes infralitorales y que son bien conocidos, que han sido estudiados y que se encuentran a diferentes alturas. Están muy bien datados, así que estratigráficamente sabemos cuál es la posición que ocupan, pero debido a los distintos movimientos tectónicos de toda la costa, en unos lugares se encuentran a una altura y en otros, para la misma edad, se encuentran a una altura diferente, pero siempre en un rango relativamente corto, porque son unidades relativamente recientes. Es cierto también que la mayor parte de la costa está dominada por costas bajas, playas. Algunos lugares son verdaderamente curiosos, como por ejemplo las dunas ya residuales del Morche o las de Artola, la mayor parte de ellas ya vegetadas. Y como singularidad más importante, pues la cuenca del río Guadalhorce, con una llanura aluvial amplia y con una desembocadura, pues digamos, poco alimentada. El río está tan regulado que vierte poco material. ¿Qué es lo que encontramos inmediatamente bajo el agua? Pues hay algunos rasgos que son interesantes. Por ejemplo, encontramos montes submarinos, como el caso este que os cito aquí del Algarrobo, que son restos de la propia orogenia y
que están formados por materiales exactamente los mismos que forman la costa. También vemos unas incisiones en la plataforma, en el borde de la plataforma continental, que son interesantísimas y que son cañones submarinos. La plataforma continental es relativamente corta. Fijaros que en este caso la distancia que hay desde la costa a la cabecera del cañón de las Bóvedas es aproximadamente unos 6 kilómetros. Luego ya os podéis dar idea que la plataforma continental pues, no es demasiado ancha. Si vemos en detalle el cañón submarino, podemos comprobar la sinuosidad del valle y refleja una actividad continua. Esto en realidad se van ahondando su cauce a base de desprendimientos y sobre todo de corrientes de sedimento que circulan desde la cabecera hasta la base del talud. El cañón de las Bóvedas es muy bonito porque tiene, aquí lo veis un poco más en detalle, realmente son unas incisiones muy profundas y deja a la vista un roquedo que están a unos 40 metros de profundidad y que en su tiempo, cuando la línea de costa ocupaba una posición más distal, muy probablemente formarían parte de unos roquedos y peñones que yo sé que encandilan a mi amigo Felipe. Así que si llegamos a navegar en aquellos tiempos, tendríamos ahí unos cañones preciosos, Felipe. ¿Cómo es en realidad el perfil geológico del litoral? Aquí os pongo un mapa geológico que realiza el Instituto Geológico y Minero y que está lleno de colorines. A los geólogos nos gustan mucho los colorines, así que lo que hacemos es asignar un color a los determinados tipos de rocas y determinadas edades. Como podéis ver, el perfil geológico del litoral, en este caso en la bahía de Málaga, pues es bastante soso. Únicamente tiene colorines en esta parte. El resto es todo grisáceo, pero tiene el interés de que toda esta banda grisácea que veis aquí tiene como, ¿veis? Como medias lunitas, lo cual quiere decir que hubo en su tiempo, y las unidades así lo delatan, un campo de dunas bastante respetable y con una cantidad de sedimentación litoral muy considerable. Así que tenemos una costa dominada por el sedimento como si fuese un inmenso río de sedimentos que se va trasladando de levante a poniente. Esto, digamos que es el fetch total, porque, como ahora veremos, depende del régimen de vientos que el transporte se pueda originar de levante a poniente o de poniente a levante. Pero el fetch total es de levante a poniente. Y esto se pone de manifiesto en todas las estructuras sedimentarias que encontramos en la playa. Uno de estos casos tan curiosos y que yo lo tengo bastante bien analizado porque soy de los que frecuentan esta playa en verano, pues es el de la playa de la Araña. Observar que en una situación de viento de poniente se produce una erosión brutal de la playa con una pérdida de más de 50 metros de superficie playera. Veréis luego alguna imagen de este sitio que os recomiendo a todos los que vayáis por ahí, que es el restaurante de mi amigo Antonio Moreno, y que muy frecuentemente se queda con los cimientos al aire. Y esto es una prueba evidente de esa pérdida de sedimento ocasionado por el viento de poniente. Sin embargo, cuando soplan los vientos de levante, fijaros, hay momentos en el que la playa puede crecer hasta los 60 o 70 metros, sin necesidad de intervención del ser humano regenerándola. Esto es uno de esos casos muy interesantes en el que el viento fuerza la deriva de sedimentos y alimenta las playas. Fijaros esto un poquito más hacia el Rincón de la Victoria. Podéis ver esta escollera que es la que defiende, la que protege la autovía y que una zona que tenía una playa delante y bastante amplia, pues ha desaparecido totalmente y bastante perjudicada por la construcción de este espigón que posteriormente se desmontó, pero que se dejó bajo el agua. O sea, tiene realmente el espigón
se mantiene, pero sumergido, semisumergido. En el año 2002 teníamos esa situación. En el año 2011 pude hacer esta imagen. Fijaros cómo se ha formado playa, cómo ha acumulado sedimentos, y eso se debe precisamente a que ha desaparecido parte de esa escollera y se permite el tránsito de sedimentos. Un caso muy singular es el del Peñón del Cuervo. Peñón del Cuervo es un roquedo que está desvinculado de la costa y que, sin embargo, permite la formación de flechas y se genera este tipo de tómbolo, con lo cual se garantiza la estabilidad más o menos de esta playa. A pesar de que en una ocasión se regeneró, digamos que la playa es bastante estable y esto se puede ver muy bien con una imagen en planta. Observar el peñón y la punta de flecha que hace aquí, y digamos que es una superficie realmente estable. Esto lo saben muy bien los ingenieros, que lo ponen en práctica en el momento que pueden en la regeneración de la playa de la Malagueta. Fijaros que se ha hecho un exento, se ha alimentado esta parte próxima al exento y en poco tiempo el exento sí que acumuló algo de sedimento, y una vez que acumuló fijaron rápidamente la estructura para que no perdiera el sedimento, porque estaba sometido a erosiones realmente considerables. Fijaros que son 226 metros de distancia desde la costa hasta donde está el exento, con lo cual la creación de playa, de superficie playera, para que el turismo pinche la sombrilla, que es lo más importante que ahora mismo hay en el mundo, pues está resuelto. Lo mismo podemos encontrar, el mismo fenómeno en las playas de Pedregalejo, que como veis hay unas que están hechas con escollera, pero tenemos incluso un par de exentos que están bueno, medianamente bien, podemos decir, alimentados. Aquí tenéis la posición que pude fotografiar el otro día, como veis la flecha bastante bien nutrida y que en ocasiones pierde bastante arena, pero en fin, se mantiene ahí con gran alegría. El Peñón del Cuervo, claro, siendo un peñón natural, pues está sometido a las erosiones debidas al fuerte oleaje y las corrientes marinas que lo castigan pues, de una manera bastante dura. Aquí tenéis un ejemplo de un oleaje de levante, y si observáis el peñón desde una vista apical, podéis ver que estas dolomías pues, están totalmente fracturadas. Como veis, ya ha habido desprendimientos y ya podemos ver también cómo es este ángulo, cómo la erosión se está cebando en algunas rocas, y en el momento que la base se rompa, todo esto se va a desmoronar, con lo cual sabemos perfectamente que los peñones pues tienen una vida efímera. No así los exentos que construyen los ingenieros, porque en el momento que se estropea van corriendo allí con piedra de cantera y vuelven a protegerlo. Así que no se sabe muy bien si el Peñón del Cuervo hubiese sobrevivido mejor en manos de ingenieros que en manos de la naturaleza. Pero en fin, esto es lo que hay. ¿Cómo se formó el perfil litoral de Málaga? Pues tengo que acudir sobre todo a establecer los 4 factores naturales que determinan la evolución de los litorales, que son las fluctuaciones climáticas y las variaciones del nivel del mar durante el Cuaternario, el contexto geológico, como hemos visto, las condiciones oceanográficas y la bioproductividad del dominio litoral, que genera gran cantidad de sedimento biogénico, sobre todo. Pero hemos de meter un quinto factor nefasto, que es la intervención del hombre, que más que arreglar cosas parece que las estropea. Quizás el factor más importante sea, más a día de hoy, sea las oscilaciones del nivel marino. Aquí os he puesto esta gráfica de las oscilaciones del nivel marino durante el último periodo interglacial entre las 2 últimas glaciaciones. Aquí tenéis las profundidades del nivel del mar. Os he pintado el nivel 0. Para los que no estén acostumbrados a las curvas, le he puesto aquí un barquito flotando, y esto es la superficie del nivel del mar. Así que
Aquí tenemos, no hay más que bajar la rayita aquí, y entonces veremos que a 40 metros el nivel del mar estuvo por debajo de la superficie actual. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que resulta más llamativo es el ascenso del nivel del mar en los 18.000 últimos años. En los 18 últimos años, que es lo que se llama la transgresión flandriense y que marca el final de la glaciación Gurn, se produce una ascensión rápida y que dura eso, 18.000 años. Si vemos el ascenso eustático después de la última glaciación, que es la glaciación Rhys, vemos que asciende también el mar, incluso a niveles superiores a los que ha ascendido ahora en el Cuaternario reciente, y lo hace a una velocidad mucho más rápida. En 10.000 años subió y bajó. ¿Qué resulta? Pues esto, la resultante de esta oscilación del nivel marino es que entalla el perfil litoral y lo modela. ¿Qué sucede? Pues sucede que lo que tocaba ahora era entrar en un periodo frío, exactamente igual que sucedió en este último periodo glacial. Tocaba periodo frío, tocaba abrigarse, porque todo esto, más frío, más hielo, nivel del mar más bajo. Está muy claro. El audio. Me dice mi mujer que ha dejado de funcionar el audio. No, se escucha. Es que he dejado de ver a Sergio. Bien, sigo hablando por si acaso... Se escucha perfectamente. Perfecto. Víctor. Bien, las situaciones que acabamos de ver, podemos recrearlas de una manera un poco imaginativa. Y entonces tenemos que hace unos 18.000 años el nivel del mar estaba aproximadamente unos 120 metros. Las cartografías que nosotros hemos levantado del fondo marino nos permiten ver cómo es toda la morfología del fondo. En realidad la superficie continental llegaría hasta el punto que ahora mismo está ocupando en los 120 metros de profundidad. Si vemos el restaurante de mi amigo Antonio Moreno, en un momento, digamos, de la glaciación, en realidad la foto está tomada un día que se produce una fuerte granizada y que haría un frío de bigote, el chiringuito de Antonio estaría aquí porque la playa estaría en esta zona. En un momento posterior, cuando el nivel del mar ascendió por encima del nivel actual, el pobre Antonio tendrían que entrar sus clientes en bote. Y entonces el nivel del mar habría penetrado dentro del continente y nos encontraríamos en una situación como esta, en la que prácticamente la ciudad de Málaga no se vería, quedaría prácticamente toda debajo del agua. Volveríamos entonces a la situación actual, en el que el nivel del mar está donde lo vemos y que el nivel del mar, como consecuencia de los temporales que estamos hablando, pues produce este tipo de erosiones. ¿Por qué produce este tipo de erosiones con pérdida de sedimentación? Pues es precisamente lo que la deriva litoral no se lleva por delante. Es que tengo aquí los rótulos y no veo lo que escribí, pero lo que la deriva litoral no se llevó. ¿Qué es lo que no transporta la deriva litoral? Vamos a fijarnos en un arroyo que tengo próximo a casa y que también es objeto de mis visitas frecuentes, que es el arroyo Jaboneros. El arroyo Jaboneros tiene una cuenca de recepción bastante amplia. He pintado nada más algunos del drenaje, digamos, más notable para que se vea lo jerarquizado que está. Y aquí he puesto al lado el mapa geológico para que veamos que el arroyo atraviesa muchos colorines, lo cual quiere decir que atraviesa muchos tipos de roca. Es un arroyo, fijaros que la cabecera la tiene a 653 metros, una longitud de casi 15 kilómetros, pero con la pendiente media de un 11%, pero hay pendientes máximas de casi el 50%. Ya os podéis imaginar que el arroyo es prácticamente una torrentera pues bastante peligrosa.
El arroyo atraviesa calizas blancas, dolomías, filitas, graubacas y metacuarcitas, que son lo que vamos a encontrar en la desembocadura, pero que es también todo el material que podemos ir viendo en la cuenca del río. Fijaros, el arroyo prácticamente está seco durante todo el año, pero cuando viene una fuerte arrollada, fijaros el calibre de los bloques que mueve. Y a su vez, fijaros la erosión que produce en una de sus riberas. Si vemos el fondo del cauce en detalle, podemos ver que efectivamente transporta sedimento muy fino, que transporta sedimento un poco más grueso, gravillas, y los bloques, cantos y bloques que son verdaderamente espectaculares. ¿Qué sucede? Que dada la pendiente que tiene el arroyo y con objeto de minimizar los efectos de las arrolladas, lo que se hacen son muchos represados que lo que tratan es de disminuir esa pendiente, pero claro, con la contrapartida de que retienen gran cantidad de material. ¿Qué sucede? Que cuando viene una arrollada, prácticamente es un río de chocolate, de color chocolate, porque lo único que está transportando son sedimentos finos. ¿Qué sucede con ese transporte de sedimentos finos que prácticamente ocurre en todos los ríos porque prácticamente todos están represados? Pues que los abanicos de sedimento, esto es un perfil sísmico donde podemos, frente a la desembocadura del río, donde podemos ver cómo los sedimentos se van depositando unos encima de los otros, formando este lóbulo tan bonito y que tiene una naturaleza, pero que debido a este transporte de sedimento fino, cada vez el material es más fino. Ahora tenéis una perspectiva del arroyo en un momento de sequía, es prácticamente todo el año. Aquí lo tenéis en un momento de arrollada, de una fuerte arrollada. La desembocadura verdaderamente es espectacular porque prácticamente cubre todo el cauce y el contacto con la mar ya vemos que forma un arco interesante que es casi la estructura prodeltaica que realmente tiene el río. Esto se ve muy bien en las imágenes que se han tomado en el vuelo aéreo, la cartografía aérea que se hizo en 1956. Observar el arroyo, observar la forma de delta que tiene la desembocadura del arroyo, con el abanico perfectamente dibujado y todavía mantiene pues este cauce que es el que le habrá tocado de desagüe en el momento de la fotografía. Este es el estado actual de la desembocadura del arroyo Jaboneros. O sea, el arroyo pues está absolutamente antropizado. Encima le han recrecido pues una serie de playas porque, como decía antes, lo más importante es que el ser humano pinche sombrillas y realmente la evolución del río, la evolución del delta, la importancia del transporte sedimentario y que vuelque sedimento al mar, pues teóricamente parece que es lo de menos. Esto nos hace plantear una pregunta. ¿Realmente estamos en un litoral en equilibrio dinámico? Pues no. O sea, podemos decir que no. Y de hecho, pues sabemos que no, porque hay que estar permanentemente regenerando las costas para poder estabilizarlas y que sean utilizables. Poca gente se acuerda ya de esta imagen de la playa de la Malagueta. Como veis, ni playa ni nada. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura se ha creado encima de la playa. Y todo se resuelve pues, con una serie de escolleras para proteger las infraestructuras viales y, sobre todo, el urbanismo desaforado que se ha construido junto al mar. ¿Qué sucede entonces en estas circunstancias? Pues, hombre, salvando que las imágenes, todavía no estaba yo muy ducho en el montaje de panorámicas con una cámara digital que tenía en su tiempo, que era barato porque el sueldo no daba más de sí, podemos ver toda la playa en un momento en el que se estaba iniciando un fuerte temporal de levante. Observar que el día 16 de marzo, la mar ya estaba sacudiendo la playa y que el día 18, fijaros ya cómo invadió totalmente toda la playa y el paseo marítimo. ¿Qué sucedió el día 17? El día 17 sucedió este temporal tan espectacular
que levantó olas, fijaros el golpeteo sobre el espaldón del puerto que levanta prácticamente 18 metros de altura. Esto al edificio que parece que está proyectado aquí le limpia los cristales en voleo. Pero fijaros que la importancia de estas olas es muy considerable, su capacidad erosiva es brutal. Así comprendemos que el arroyo haya decidido recuperar la superficie que anteriormente ocupaba. Entonces, prácticamente todo el paseo marítimo, observar toda la zona aledaña a la desembocadura, ha sido otra vez ocupada con los sedimentos que la mar ha ido arrancando. Pero claro, la mar arranca también fragmentos de las escolleras, o sea, todo lo que encuentra por delante. Con esto, lo que quiero decir es que estamos interfiriendo muy gravemente con los mecanismos de transporte y sedimentación de los cauces fluviales. Otro fenómeno también importante, pero es verdad, yo comprendo que es necesario generar infraestructuras, es el fenómeno de interrumpir la deriva litoral. Fijaros también, por si acaso no lo apreciáis demasiado bien, lo he señalado, que esta imagen está tomada bastantes días después de unas fuertes precipitaciones, cómo se forma un abanico de sedimentos suspensión del propio lavado de sedimentos del río Guadalhorce. Fijaros que se ve muy bien aquí la pluma de sedimentos, cómo se desplaza en el sentido que yo os estaba indicando de levante a poniente. En realidad, una vez que se movilizan todos los sedimentos finos del río, lo único que hace es aportar sedimentación fina a las playas, que la propia deriva va depositando a medida que lo transporta en dirección al estrecho. Solución para este déficit de sedimentos que no llegan al medio marino y, por supuesto, pues no llegan a las playas porque la deriva no los puede capturar y ponerlo allí, pues regenerar las playas. La regeneración de playas no es una actividad sostenible y entonces uno de los ejemplos más claros lo tenemos aquí recientemente en la playa de San Andrés, que había sido regenerada, pero que ha habido que regenerarla de nuevo y precisamente el mes pasado se depositaron allí 50.000 metros cúbicos de sedimento para poder asegurar la estabilidad del paseo marítimo y poder volver a recuperar superficie playera. 50.000 metros cúbicos de arena es una barbaridad, o sea que aproximadamente viene a ser la cantidad de sedimento en suspensión que transita delante de un litoral arenoso al año. O sea que nosotros ponemos 50.000 así para regenerar la playa, porque realmente toda la playa está cubierta, pues ocupada por el propio puerto y las propias infraestructuras viales de la ciudad. Tenemos así, evidentemente, un peligro inminente. Esto lo sabe muy bien mi amigo Antonio Moreno, que, repito, por si no lo dije antes, es un lugar muy apropiado para ir a probar la cocina malagueña, buenísima. Pues Antonio tiene ese problema, y es que la mar, el nivel del mar, va a seguir ascendiendo a un ritmo de las perspectivas más optimistas que hace el panel de cambio climático de la ONU son de 3,5 milímetros año, con lo cual volveríamos casi dentro de muy poco a una situación similar a la que teníamos hace 6.500 años en el episodio de alto nivel. Entonces el pasillo de Santo Domingo, que realmente se había inundado como consecuencia de un desbordamiento del Guadalmedina, pues muy probablemente estaría lleno de agua de mar. Lo mismo que las playas del Palo, pues la mar ascendería y las perderíamos totalmente. Esto nos llevaría a incluso posiciones menos optimistas y probablemente podíamos alcanzar para el año 2100 una altura próxima para las menos optimistas, digamos las más pesimistas, casi de 1 metro de altura. La imagen que Felipe Fogg me envió el otro día en su kayak, pues navegando por la zona del Peñón del Cuervo,
pues probablemente nos encontraríamos que la que me enviarían el año 2100, porque estoy seguro que seguiría navegando por ahí, pues desde luego tendría el nivel del mar bastante más alto, se habría quedado sin playa, el agua estaría a la altura de los pinares y muy probablemente este escenario, siendo poco deseable, es bastante rechazable. Nos queda también, a su vez, el contemplar cómo la mar podría penetrar dentro del cauce del río del Guadalhorce, con lo cual gran parte de la ciudad, como decía antes, quedaría inundada. Bueno, también tiene la ventaja de que podría venir en piragua a tomarse unas cañitas a Laurín. Broma pesada, pero por desgracia parece que es el futuro que nos espera. Y nada más, muchísimas gracias, confío no haberos aburrido y quiero mencionar que muchas de las imágenes que he proyectado pues son de unos extraordinarios fotógrafos que tiene Málaga, entre los cuales, por supuesto, incluyó a mi amigo Felipe Fog, que me ha obsequiado con imágenes extraordinarias y muy singulares. Muchas gracias. Evidentemente ha sido una gran cantidad y calidad de información la transmitida por nuestro invitado, y que seguramente pues ha dado pie a una ingente cantidad de preguntas que vamos a ver cómo la vamos resolviendo. A ver, una de las primeras preguntas que hace José Antonio Marín es: la arena que hemos visto en algunas playas artificiales, ¿de dónde se saca? La procedencia de la arena es muy diversa porque se ha utilizado como área fuente en diversos lugares. Yo tengo que decir que durante muchos años estuve precisamente cooperando en la regeneración de playas en los primeros años en los que se hacían las recuperaciones de la realimentación de playas y es más, participé en los primeros estudios que lo que permitieron fue hacer la redacción del pliego de prescripciones técnicas para que las empresas que buscaban este tipo de préstamos pues concursaran. Y entonces se sacaba la arena de debajo del mar. Durante muchos años se sacó arena de debajo del mar en lugares donde aparentemente el impacto ecológico era, tengo que decir, menor, pero porque es evidente que el impacto ecológico siempre es grande. Pero se sacó durante muchos años de debajo del agua. Se sacó también arena de canteras. Es más, recuerdo la famosa Playa Blanca de Pedregalejo, que estaba regenerada con arena de cantera y arena rodada, o sea, roca de cantera triturada y luego rodada. Pero parece ser que tuvo poco éxito porque a la gente que iba a aquella playa le pinchaba los pies y además aparecían gusanitos, cosa que era poco propia del resto de las playas. Así que lo único que se hizo es esperar a que la arena se fuese lavando, como efectivamente pasó, y luego la regeneraron con arena que era de la desembocadura de ríos. Ahora, la procedencia de los ríos, yo sé que se sacó arena de la desembocadura del Guadalhorce y muy probablemente de algunos otros arroyos. El sacar arena para regenerar, es verdad, me puedes decir, hombre, sacar arena para regenerar la playa, ya, pero es que hay algunas estrategias que son muy interesantes, que es extraer las arenas o los depósitos, los préstamos, los sedimentos en general, de las terrazas de los ríos, terrazas que queden pues a una cierta distancia de la desembocadura, de tal manera que tú puedes utilizar esos depósitos, volcarlos al río una vez pasada la presa, de tal manera que luego sea el propio río el que las siga rodando y las pueda transportar al mar. Fijaros que, por ejemplo, el caso del delta del Ebro, que
realmente vuelca aproximadamente entre 1,3 y 3,2 millones de toneladas al año, necesita para sostenerse 1,5 millones, casi más de sedimentos de los que recibe. Y en esta situación la línea de costa regrede 10 metros al año. Así que, ¿de dónde sacamos el sedimento para proteger el propio delta y toda la utilización que tiene el propio delta? Es una papeleta difícil, yo lo entiendo, pero no hay una solución mágica si queremos sostener los litorales, si sostener las costas. La arena para alimentar las playas hay que sacarlas de algún sitio. Manuela Sánchez pregunta si las dunas que han aparecido, creo que ha sido de Artola, quiero recordar, están fosilizadas. No, realmente una duna fósil estaría, digamos que consolidada. Lo que están es vegetadas. Gran parte de las dunas de Artola están vegetadas. Las del Morche, las pobres, pues han quedado bastante reducidas y están allí como confinadas en un sitio bastante pequeñito, pero en su tiempo, desde luego, las del Morche también eran importantes. Y esas dunas, digamos, son dunas vivas todavía, a pesar de que tienen algo de vegetación. Pero duna, pues habría que ir a Valdevaqueros a ver lo que hay allí, que aquellos son dunas vivas, activas y también bastante maltratadas. También Manuela Sánchez pregunta si el Peñón del Cuervo es de erosión o de desprendimiento. No, lo que está enraizado. Yo creo es el conjunto. Si vemos todo el conjunto, vemos que todas las dolomías están alrededor. O sea, muy probablemente sea debido a que las fracturas han ido permitiendo que la mar entrase por un lado y por el otro y ha erosionado suficientemente para formar esa especie de mini bahía, dejando aislado el Peñón del Cuervo. El que es evidente que es un desprendimiento del acantilado es el ejemplo que hemos visto de Maro. Es muy bonito ese bloque. Cristina Borja pregunta cómo afecta la fábrica de cemento, así en general, no especifica, a los sedimentos de la zona. Bueno, la fábrica de cemento ha mejorado mucho, por lo menos desde los años en los que yo he viviendo en Málaga, que ya son bastantes. Porque a mí me impresionó mucho en el año 61 cuando vi la fábrica de cemento y vi las playas que había allí al lado y estar tumbado tomando el sol y estar viendo todo aquel polvillo en suspensión y esas chimeneas expulsando humo con un polvillo que dejaba todos los coches blancos y todas las casas las dejaba impregnadas de ese polvillo blanco. Pues claro, a la situación que hay ahora mismo, pues ha cambiado mucho. Ahora mismo ya prácticamente yo no veo que genere nada de depósito. Pero en el tiempo que lo generó, pues nos lo hemos llevado todos en los pulmones, un poquitito ahí, ¿verdad? Con alegría, mientras tomábamos el sol, y el resto pues habrá ido a mezclarse con la arena y sobre todo cae como estos aerosoles propios de los vientos que vienen del Sáhara, pues es viento que captura la superficie del mar y que poco a poco irá precipitando hacia el fondo. O sea, lo que llega al mar yo creo que no tiene mayor importancia. Mapi hace una pregunta que creo que no le vas a poder responder. ¿Por qué se permite la cementera de la Araña ahí, en ese lugar? No sé yo si podemos responder. No comprendí. ¿Por qué se permite? Que esté la cementera de la Araña en esa ubicación. ¿Por qué? Claro, ¿Le han dado permiso? Sí. Claro, yo no puedo decir por qué se permite porque se permitió, no es porque se permita, pero las cementeras están siempre donde está la cantera. Y entonces, no todas las rocas sirven para hacer cemento, así que tienes que encontrar la roca apropiada para poder triturarla y poder fabricar el cemento con ellos. Y entonces, pues la roca, las dolomías y todas las calizas que hay por ahí son extraordinarias para hacer cemento. Así que la fábrica se pone en el sitio donde está la cantera, porque lo que sí que sería peor es que la fábrica estuviese en otro sitio y la cantera lejana, distante. Ese tráfico de material, aparte de ser peligroso, digamos que encarecería muchísimo el producto. Este tipo de decisiones, desde luego, a mí se me escapan, pero no dudo que el que haya tomado la decisión al respecto, pues que lo haya considerado, asesorado convenientemente por
expertos. Sí. Pero no es un fenómeno extraño este de que las cementeras estén en la costa, ¿eh? Hay varias cementeras. Ya de las pocas que quedan, ¿eh? Hay varias que están en la costa. Antonio J. Bautista pregunta si las actuaciones de la desembocadura del Guadalhorce favorecerían su mantenimiento. No sé a qué tipo de actuaciones se refiere. Sí, yo creo que se refiere a todas las actuaciones que tuvieron últimamente. Hombre, yo creo que la intervención que se hizo en la desembocadura del Guadalhorce es muy buena y además ha generado algunos espacios naturales que acogen una diversidad faunística que es espectacular. Yo soy un ferviente visitante de la desembocadura del Guadalhorce y la verdad que disfruto muchísimo viendo todo lo que hay allí. Se ha organizado muy bien. Ahora, volvemos a lo de siempre, es antropizar el medio natural. O sea, eso hay que hacerlo pues porque tienes que preservar ese espacio. Yo todavía recuerdo el año 98, el 89, yo recuerdo aquella riada tan brutal que a mí me pilló dentro de un autobús encima del puente del Guadalhorce. Y allí estuve 10 horas seguidas de noche oyendo gritos de gente pidiendo socorro y tal, y viendo cómo los coches flotaban sobre la carretera. Pues eso desapareció ya, eso ya no existe, gracias a esas intervenciones. Ahora, ¿qué sería lo bueno? Pues lo bueno sería no construir en las riberas de los ríos, lo bueno sería no construir en los propios cauces de los ríos. Recuerdo también el caso del colegio este de aquí de Málaga, del PUA, que hubo una riada fuertísima y se llevó el aulario de párvulos. Menos mal que sucedió después de las 5 de la tarde cuando los niños no estaban en clase. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues procurar no intervenir en exceso en el medio natural y particularmente en los drenajes continentales que son bastante peligrosos. Antonio Bautista también pregunta si habría que abrir más compuertas al fondo de los pantanos para aportar arena. Es su pregunta. Bien, claro. Normalmente la gente cuando ve sedimentos o cuando ve la playa dice que hay arena. Y no es así, o sea, la arena es un calibre, o sea, es un tamaño de sedimento. El represado de los pantanos acumula el sedimento que vaya transportando en ese momento el río. Así que esa acumulación no es homogénea. Tú no puedes abrir, digamos, inventar un ingenio ahí que te abra una puerta en la base de la presa para que salga arena nada más, ¿no? Porque te saldrán, pues, fragmentos de roca grandes, saldrá grava, saldrá el sedimento que se depositó en aquel momento. Y de abajo arriba, pues estará todo pues, bastante caótico. O sea, es difícil. La única solución podría ser bombear el sedimento, pero bombear el sedimento desde el pantano para ponerlo ¿dónde? Esas son estrategias que los propios ingenieros deberían de estudiar. A mí me preguntan, ¿qué sería lo mejor? Pues no hacer represados. Ahora que viviríamos a oscuras y beberíamos cerveza nada más. Lola López se pregunta y nos pregunta qué consecuencias tiene para la vida marina. Pues eso casi el profesor Camiñas podría responderlo a la limón con Víctor Díaz del Río. ¿Qué consecuencias tiene para la vida marina la regeneración con arena de las playas? ¿Y qué consecuencias, en definitiva, para esta vida del fondo del mar? Hombre, yo así bebo un poco de agua, le voy a dar la palabra a mi amigo Juan Antonio Camiñas que va a decir algo y luego digo yo también. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Víctor. Bueno, yo tengo un problema sobre las preguntas genéricas. Yo no puedo responder a una pregunta genérica. ¿Qué pasa? Pues depende dónde se haga la extracción de arena, depende si donde se hace la extracción de arena hay yo qué sé, un banco de algas o hay unas posidonias o hay una arena que es un sedimento depositado de ríos que no contiene... Es que depende, o sea, las preguntas genéricas están muy bien, pero para la gente que nos dedicamos a la investigación o nos hemos dedicado a la ciencia, que estamos todo el día poniendo numeritos, nos cuesta responder.
Normalmente ahora mismo no sé si se están haciendo extracciones de arenas del fondo marino para regeneración, no lo sé. Si Víctor lo sabe, ahora lo comentará. No, últimamente están sacando las de los cauces de los ríos, de las desembocaduras. Está sacando las desembocaduras y normalmente tiene siempre un efecto, pero yo la persona que pregunta y cualquier persona que me pregunta esto es, lo que hay que ver es si el efecto que tiene sobre el ecosistema es un efecto sostenible o no. O sea, lo que no se puede ser es tan papanatas como para pensar, y repito la palabra papanatas, no lo digo por la persona que ha hecho la pregunta, ¿eh? Quiero decir que no se puede ser papanatas en la vida como para pensar que una acción humana no tiene efectos. Claro. O sea, si yo quiero vivir en una casa al lado del mar, tiene efectos. Si quiero ir por un paseo marítimo al lado del mar, tiene efectos. Y si sacan arena del fondo del mar y para regenerar una playa, siempre tiene efectos. Pero todas las acciones humanas tienen efectos, ¿eh? No solo esa, Víctor. La regeneración, apostillo. La regeneración a base de extracción de sedimento del fondo marino, lo que te genera en el propio fondo, que por cierto se hace en unos rangos de profundidades que oscilan entre unos 20 y 35 metros, por la sencilla razón de que traer una draga que succione a mayor profundidad te cuesta un ojo la cara. O sea que ya te cuesta aproximadamente, bueno, es igual, cuesta mucho traer una draga para que succione esa profundidad y lo que hace es generar unos grandes huecos, grandes huecos en el propio sedimento. Esos huecos, pues claro, son muy irregulares y eso no está en equilibrio, ¿no? No es, digamos, como una pequeña depresión en el fondo marino, no, es un hueco artificioso. Entonces, ¿cómo se rellena? Ahí está el problema también. El relleno normalmente es a base de pequeños deslizamientos en el entorno donde se ha sacado el sedimento. El poco sedimento que va por la deriva, en la deriva litoral, pues queda atrapado en esas zonas y entonces a base de eso se va rellenando. Es evidente que se procura que la extracción de esos sedimentos no se haga en bancos de pesca de bivalvos y que donde haya un caladero de concha fina o de almejas van a sacar el sedimento para ponerlo en la playa. Entonces, todas las actividades de extracción llevan parejos unos estudios de impacto ecológico y de impacto sobre las actividades pesqueras muy considerados, muy rigurosos. En esto, el Instituto Español de Geografía vela de manera muy rigurosa, muy estricta, para que en los casos en los que haya que toquetear el fondo marino, nunca suceda en lugares donde hay extracción de recursos vivos. Y buscándole un matiz a la pregunta de Lola López, si la arena procede de tierra, del interior, que tendría peores consecuencias por ser de un agente extraño que no viniera, como estamos hablando, del fondo del mar. Mira, las playas tienen una naturaleza específica. No todas las playas son iguales, no todos los sedimentos de las playas son iguales. Las playas están en equilibrio con el medio y para que esté en equilibrio con el medio tiene que estar en equilibrio con la dirección de la corriente, con la intensidad de la corriente, con la intensidad del oleaje. Así que cada playa tiene, digamos que un grosor de sedimento diferente. Y entonces tú tienes que buscar para regenerar la playa X un sedimento que tenga tamaño X. Porque si no, la vuelcas en esa playa y al día siguiente ha desaparecido porque se la ha llevado el oleaje. Y siempre tienes que depositar arena que tenga el calibre vamos a decir arena en términos generales para entendernos, de la arena natural o superior para que se sostenga el depósito regenerado. Entonces, tienes que ir a buscarla al sitio adecuado. O sea, dices, bueno, pues yo cojo arena de aquí abajo, como yo he escuchado muchas veces. ¿Por qué no se saca arena de delante, se bombea y se vuelve a poner aquí? Pues porque la pones aquí, te ha costado un pastón y luego al día siguiente ya no hay playa. O sea, tienes que poner la arena específica que cada playa necesite. Y entonces, pues tienes que ir a donde esté. José Pero bueno, María, aquí lo que dice Juan Antonio, o sea, tú tienes siempre que saber cuál es el coste ecológico de una intervención que sea pues fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Juan Antonio. Pero todo, sí, es lo que he intentado decir antes, quizá de una manera un tanto burda. Todo tiene un coste.
cada una de las acciones que hacemos tiene un coste en el litoral y en el fondo del mar. Y a veces se intensifica o se da más valor al coste que puede tener una acción que otra. Muchas veces las acciones que no se comentan o que no son muy visibles tienen también efectos, como son la contaminación que no es visible, ¿no? Entonces, cuando antes decía que no seamos, lo que intento decir es que toda acción que hacemos en el litoral y en el mar tiene un efecto. Lo que pasa que hace ya mucho que se admitió que lo que hay que intentar es que las actividades humanas permitan que los sistemas naturales sean sostenibles, que eso quiere decir que se mantengan en una buena calidad y en un buen nivel. A nadie se le ocurre que no podamos explotar, yo qué sé, un manzano que da manzanas. ¿Por qué? Pues porque va a dar nuevas manzanas, se van a regenerar, podemos recogerlas y alimentarnos con ellas. Pues esto es lo que hay que hacer en la naturaleza. Siempre calcular cuál es el efecto de nuestra acción humana para que se pueda seguir regenerando la naturaleza y se siga manteniendo unos niveles que permitan que nuestros hijos y nietos vivan cómodamente alimentándose como nosotros nos hemos alimentado. Lo de las playas en cualquier lugar ha sido un error del desarrollo turístico. Víctor lo ha dicho con muy buenas palabras, pero el que el litoral de media España, no solo el de Málaga, esté ocupado por paseos marítimos duros y por roqueos que son artificiales, es uno de los grandes errores que ha hecho que España no haya desarrollado otras cosas, nada más que el turismo. Porque claro, inversiones tan inmensas en toda la costa española, había que rentabilizarlas de alguna manera. Ahí lo dejo. Está claro. Lamentablemente ya empezamos ya a extender demasiado la duración de este acto. Por cierto, se ve que muy interesante en cuanto que no paran de llegar preguntas, pero vamos a dar paso a dos o tres más, luego brevedad en fin, en la respuesta para poder hacerlas. Y paso a la cuestión de José María Barcia, que plantea si sería deseable, si se pudiera llegar a que en la organización y en el diseño de las playas, además de ingenieros, trabajaran geólogos. Adelante, Víctor. Sí, el procedimiento de regenerar una playa es muy complejo y administrativamente es muy complejo. Intervienen gran cantidad de especialistas. En concreto, para que se apruebe un proyecto de regeneración de playa, tiene que pasar por un mínimo de, si mal no lo recuerdo, unos 6 o 7 instituciones científicas, aparte de varios ministerios. O sea, los técnicos de la administración supervisan todo eso. Lo cual no quiere decir que el proyecto haya que rechazarlo, sino que se ponen reparos a todos aquellos aspectos que cada cual considere que puede ser perjudicial en la ejecución del proyecto. Pero lo que no puedes es... vamos, lo que no puedes. Si hay un problema grave como es el tener que regenerar una playa porque la mar está comiéndose los edificios que están allí, solo tienes dos alternativas. O tirar los edificios que están en la zona marítimo terrestre, que en su tiempo alguien debió de consentir que se construyeran, o proteger la costa. La mejor forma de proteger la costa es una playa, no las escolleras. Las playas disipan la energía de las olas mucho mejor que las escolleras. Ya habéis visto el espaldón del puerto con esas olas de 18 metros de altura, del golpeteo que hace, pues eso no sucede nunca en una playa. Una playa, como tiene su pendiente, va disipando la energía de las olas. Así que, ¿cómo protegemos la costa? La otra pregunta sería, ¿para qué la protegemos? Pero ese es el punto filipino. Cristina Borja pregunta si los geólogos están al tanto del proyecto de la regeneración de fondos marinos
del Cantal. ¿De dónde? Del Cantal, supongo del Rincón de la Victoria. Ah, sí, bueno, los geólogos. Los geólogos es una especie como de ente abstracto, o sea, los geólogos estamos pendientes de otras cosas también, de cómo va el Real Madrid y tal, y todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué geólogos? Pues y no solo los geólogos, sino también los físicos, que son importantísimos. O sea, el hecho de que la regeneración se haga con arena, si sea materia propia de estudio de los geólogos, no quiere decir que sean solo los geólogos los que intervienen, porque interviene, como decía antes Juan Antonio, pues hasta los expertos en contaminación, porque depende del sedimento cómo se remueva, la generación que se pueda suspender o tal y cual. O sea, los geólogos que tienen que estar al tanto de los proyectos de regeneración de todas las playas en España están al tanto, las conocen, y los que tienen que estar al tanto se las estudian bien. Eso que no quepa duda. Yo puedo poner la mano en el fuego por los técnicos de la administración que se implican en el estudio minucioso de todos los proyectos de regeneración de playas. Bien, Francisco Franco se pregunta si tiene alguna influencia en la poca estabilidad de nuestras playas la pequeña anchura de la plataforma continental de nuestra plataforma. Claro, esto es importante. Cuanto más amplia sea la plataforma, pues eso te da idea que tiene más sedimento, que tiene más capacidad de movilizar depósitos. Ahora bien, tampoco nos podemos engañar demasiado. O sea, la propia configuración geológica de la plataforma pues ya va a determinar que determinados procesos sucedan a unas profundidades y otros suceden a otra. Sabemos que las derivas litorales pues alcanzan, digamos, máximo de 30 a 35 metros de profundidad. Es donde se mueve el sedimento que es susceptible de quedar atrapado en una playa. Un depósito que se mueve a 160 metros de profundidad, perdón, un sedimento que se mueve a 160 metros de profundidad, no llega a la playa nunca. Y voy a la última, dejo muchas, no podemos extendernos más, van a ser las 9 ya. Juan Antonio Triviño quiere saber qué opinión tiene ante la pretendida construcción del rascacielos en la plataforma portuaria de Levante a escasos 20 metros del mar. Si tiene alguna influencia especial, me imagino, en lo que estamos hablando. Hombre, yo el otro día, antes ahí en la exposición, bromeé sobre la altura de las olas que limpiaría de un plumazo todos los cristales del edificio, ¿no? Cada vez que golpetee la ola lo limpiaría. Ahora, que pueda tener alguna influencia en los procesos litorales, yo no lo creo, no tiene por qué tener ninguna. Otra cosa es el efecto estético que pueda tener y luego yo tampoco sé demasiado bien la capacidad de carga que tienen los depósitos subyacentes, pero me imagino que los arquitectos y los ingenieros estudiarán con más detalle todas estas cuestiones técnicas. Pero vamos, sobre el medio marino yo no percibo que pueda tener ninguna influencia. Hombre, cuando sople viento, la gente que se asome al balcón en los pisos superiores se va a despeinar mucho y los que tengan peluquín se les va a volar, van a tener que usar superglue. No, bueno, pues rogamos disculpen a algunos que han efectuado preguntas, pero que no podemos extendernos más. También las dificultades iniciales del sonido, que nos consta que en los primeros minutos no ha llegado con el suficiente volumen. De todas formas, este problema será resuelto en la grabación de este acto, que se colgará en YouTube con las debidas calidades. Y bueno, a ver si ya puedo anuncio que la próxima cita correrá a cargo de don Francisco Javier Ortiz Duarte, fotógrafo submarino, educador medioambiental y colaborador del Aula del Mar, quien abordará vida y color, imágenes comentadas de nuestros fondos marinos.
estaba programada inicialmente para el 9 de diciembre y con carácter presencial. Pero dadas las circunstancias sanitarias, que esperemos que mejore, anunciaremos en los próximos días el formato a seguir y la fecha definitiva de celebración por los medios habituales del Ateneo, etc. Bien, pues con el agradecimiento a los intervinientes, a los numerosos asistentes virtuales y, por supuesto, a Sergio Martín y a María Márquez por el soporte técnico que han permitido llevar a cabo esta experiencia, pues simplemente desearles en nombre de la vocalía y de todo el Ateneo mucha precaución y hasta la próxima ocasión. Gracias.